Y si les parece, abriremos la plataforma para que se vayan conectando. Sí. Y anunciaremos en el grupo. Ya, inicia entonces ahora.
Buenas noches. En un par de minutos iniciamos el seminario. Gracias. Perfecto. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional dentro de Droguería INTI, encargado de la línea Novo Nordisk. Y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida, agradecer por supuesto su asistencia y su puntualidad a este seminario que titula Buenas prácticas de almacenamiento de insulinas. Este seminario que está dirigido a farmacias para socializar el proceso de buenas prácticas de almacenamiento y cadena de frío, un tema muy importante dentro del manejo específico de las insulinas. En esta oportunidad contamos con la primera expositora, que es la licenciada Romina Valdemar, que es licenciada en farmacia, tiene maestrías en educación superior y marketing, fue encargada de control de calidad y procesos en Laboratorios IFA y en este momento es coordinadora de promoción en Droguería INTI. Además, contamos con el apoyo dentro del equipo Novo Nordisk de Droguería INTI, con la licenciada Carla Estrada, que es responsable farmacéutica de la Regional La Paz, y encargada de aseguramiento de calidad. Y para cerrar, pues vamos a tener la participación también del ingeniero Mauricio Barahona, que es representante de Novo Nordisk en la ciudad de La Paz. Así que nuevamente muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar presentes. Para Novo Nordisk, dentro de Droguería INTI, es un gusto poder compartir la información que es muy importante en el manejo ideal, por supuesto, tanto en el proceso de logística como en el manejo de cadena de frío en todos los espacios que correspondan. Así que, Romy, te doy la palabra. Muchas gracias y muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muy buenas noches ya a todos los que están presentes. Vamos a iniciar con esta importante charla del día de hoy para que, bueno, todos tengamos un refresh, ¿no? En cuanto a los que hemos manejado, ¿no? La parte teórica de farmacias acerca de las buenas prácticas, por un lado de almacenamiento, pero ahora direccionándonos al lado de cadena de frío, que es algo imprescindible,
para el uso de las insulinas, ¿no? Nosotros queremos empezar preguntándoles a todas las colegas aquí presentes si están seguros de que están dispensando un producto de calidad. Muchas veces es una pregunta que puede quedar al aire si no sabemos quién es nuestro proveedor y cómo realmente maneja un producto, ¿no? Para que recordemos un poco, producto de calidad significa que fueron incorporadas diferentes características con la capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor y del cliente, ¿no? Al mejorar un producto y liberarlo de cualquier defecto. ¿Y qué quiere el farmacéutico cuando obtiene un producto? Pues yo creo que todos los farmacéuticos quieren estar seguros de que o están obteniendo un producto que realmente está en buenas condiciones, que es de calidad y sobre todo que le va a ejercer el efecto que dice, ¿no? en su etiqueta al paciente. Y el paciente cuando va a una farmacia obviamente va con la idea de que está comprando un buen producto que realmente va a satisfacer sus necesidades. En este caso, si estamos hablando de las insulinas, yo creo que, bueno, sobre todo la persona que no está inmiscuida en el área farmacéutica no sabe nada de calidad, lo único que le interesa, en este caso un diabético, es que no le produzca hipoglicemia una insulina, que pueda mantener su nivel de vida o calidad de vida habitual antes de adquirir la enfermedad, que pueda comer tranquilo, que no produzca casos de hipoglicemia y tampoco, ¿no? hiperglicemia, porque tal vez no le hizo efecto. Entonces, es un trabajo en conjunto. Para recordar un poco, vamos a hablar acerca de qué son los medicamentos biológicos. Recordemos que en un medicamento biológico se tiene la estructura de las proteínas, ¿no? Las cuales son altamente sensibles, sobre todo a los factores ambientales, como la humedad, la luz, el calor, los factores físico-químicos como el pH, la oxidación. Y si estos factores no se mantienen como indica el proveedor, ¿no? al momento de la fabricación, ocurre una desnaturalización proteica, lo cual es la pérdida de su forma especial y su función. Por ende, si es que ocurriera una desnaturalización proteica en un producto biológico, hay una pérdida de eficacia, porque probablemente no pueda conectarse al receptor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a los receptores que ayudan a aumentar la secreción de insulina, ¿no? Y lo hace de forma ineficiente. Entonces, es por eso que cuando un medicamento biológico dice que necesita una adecuada conservación, se debe realizar de la mejor manera, ¿no? ¿Y qué procesos se siguen para tener un producto eficaz y eficiente? Ponemos estas palabras porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencia entre eficacia y eficiencia. La eficacia es cuando un fármaco, por ejemplo, ya que estamos hablando en esta área, ejerce su efecto de manera correcta o como uno espera. Un ejemplo que colocamos es, la insulina bajó la glicemia en 1 hora. Ya muy bien, decía que bajaba en 1 hora y así lo hizo, pero muchas veces hay productos que son más eficientes. Por ejemplo, cuando un fármaco, ya sea por su estabilidad, su biodisponibilidad, calidad de materia prima, ejerce el mismo efecto de la otra insulina que bajó la glicemia en 1 hora, pero de manera más rápida o con menor efecto adverso, por ejemplo, para el paciente, ¿no? Podemos decir, Novolin bajó la glicemia en 30 minutos, ¿no? Y cuando estamos hablando de insulinas, este es un factor muy importante, sobre todo para que el paciente controle sus tiempos, ¿no? Porque no es lo mismo si él está seguro que le va a bajar en 30 minutos, o por ahí ocurre que el producto que compró no es tan efectivo y le bajó en menos, o como ya estaba acostumbrado a utilizar un producto que tardaba mucho y decidió cambiar a una mejor calidad, le bajó más rápido y pudo causarle mucha hipoglicemia, ¿no? Sobre todo cuando está controlando minutos antes de la comida. Entonces, estos conceptos son muy importantes y recordemos que Novo Nordisk siempre trabaja con mucha eficiencia. Dentro de la cadena de frío, y para mantener realmente un producto de calidad,
recordamos que todos son como engranajes, ¿no? La insulina de calidad necesita una buena cadena de frío, un transporte adecuado, control adecuado. Es por eso que tenemos estas imágenes donde tiene que haber sintonía en todos los procesos. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el 50% de las vacunas en todo el mundo llegan sin condiciones adecuadas de cadena de frío, ¿no? Sobre todo sin condiciones de uso a los pacientes. Esto ocurre con las vacunas, y creo que las vacunas tienen un mayor porcentaje de distribución en todo el mundo. Las insulinas es un porcentaje menor. Esto digo porque si en productos que son en mayor cantidad se tiene un 50% de error en el manejo de la cadena de frío, imagínense con las insulinas, ¿no? No quiero pensar la verdad cuál será el porcentaje, no lo tenemos el dato, pero igual si sigue siendo similar, la verdad que es lamentable, ¿no? Porque lo que se quiere es que el paciente realmente obtenga un producto de calidad. Esta es una imagen de una farmacia, podemos decir, donde se supone que tendrían que tener la mayoría, ¿no? Así una buena cadena de frío, mantener los productos realmente en las condiciones de temperatura que debe ser. Recordando, la cadena de frío es el proceso logístico que asegura la adecuada conservación, almacenamiento y transporte necesario para el producto que requiera temperatura controlada de almacenamiento, pero esto desde el laboratorio fabricante hasta el cliente final, ¿no? Aquí vemos una imagen donde se ve la industria, se puede transportar ya sea vía aérea, marítima, hacia los distribuidores o cualquier empresa que ayude, ¿no? Con la distribución, y tiene que llegar hasta el cliente final, ya sea hospitales, farmacias, ¿no? Y realmente el último que debe tener un producto con toda la cadena estable, por eso dicen cadena de frío. Si ustedes recuerdan, una cadena siempre tiene que estar todas conectadas, ¿no? Y no se debe soltar ninguno porque ya no sirve. Entonces por eso también siempre la imagen y el nombre de cadena de frío. Todos los procesos que se deben seguir, como almacenamiento, transporte y distribución, calificación y validación, deben ser estrictamente controlados, sobre todo cuando el laboratorio es serio, ¿no? Recordando algunos conceptos, el almacenamiento es el conjunto de actividades que tiene como objetivo el cuidado y la conservación de los fármacos con las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados, las cuales deben garantizar la calidad de un medicamento hasta su utilización. Eso recordamos es importante. Si la etiqueta con la especificación técnica dice debe ser conservado de 2 a 8 grados, eso se debe realizar hasta su utilización, o sea, hasta que le llega a su paciente o a su cliente, en este caso en la farmacia. Ahora, el transporte es el movimiento efectuado bajo el control del fabricante, su afiliada local o importador directo, en este caso nosotros en Droguería Inti somos los importadores, ¿no? Hasta la transferencia de la posesión al primer cliente. Entonces Droguería Inti debe cumplir, y así lo dice Novo Nordisk. Ustedes no sé si estarán enterados, pero es una empresa bastante antigua, realmente es muy exigente, ¿no? Ha sido un arduo trabajo lograr, ¿no?, que se realice y se concrete todo lo que ellos solicitan. Entonces ellos no lo dan a cualquiera, como decimos, ¿no?, la oportunidad de que podamos distribuir, si es que no se verifica realmente que se cumple con lo que ellos exigen. Entonces la transferencia de la posesión al primer cliente, en este caso nosotros cumplimos con todo lo que dice Novo Nordisk hasta que llega a la farmacia. Ahora, la distribución es el movimiento efectuado, ¿no?, para que el producto llegue a los clientes, como les decía en este caso, farmacias, centros de salud, hospitales, igual hasta la finalización del proceso con la administración del usuario, en este caso el paciente. Algo muy importante y que no podría existir la distribución de, en este caso, Novo Nordisk en Bolivia, es si no hay una calificación adecuada. La calificación comprende el conjunto de acciones realizadas para certificar y documentar cualquier instalación, sistema o equipo correctamente instalado, y
o funcionamiento, ¿no? Si funciona correctamente y lleva los resultados esperados, o que un proceso se espera, ¿no? Que cumplirá con el criterio de aceptación predeterminado. Estos son conceptos a nivel general. Lo que quiere decir es de que si no se ha realizado la certificación, por ejemplo, si no tiene una cadena de frío o una temperatura adecuada, pues no está calificado un proceso. Entonces, en eso vamos cuando hablamos en calificación. Y la validación ya es la prueba documentada. Para calificar algo se tuvo, por ejemplo, que haber hecho la medición por mucho tiempo, por muchos estudios, ¿no? Ya sea duplicado o triplicado, de acuerdo a lo que dice la norma. Y ya cuando se logra validar es porque se tiene el documento. Todas estas pruebas documentadas se realizan bajo condiciones altamente controladas que demuestran que un proceso produce un resultado consistente, ¿no? Y cumplen con el criterio de aceptación predeterminado. Eso quiere decir con las especificaciones generalmente que da, para empezar, el laboratorio productor y también el Ministerio de Salud, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces se debe seguir con todas estas normas. Bueno, nuevamente recordemos que dentro de la cadena de frío se toma muy en cuenta también la temperatura de almacenamiento, que son las condiciones de almacenamiento, son las condiciones de almacenamiento o el ítem especificado en su registro y constantes, ¿no? Sobre todo las constantes que están especificadas en el etiquetado. Y sobre todo por largos tiempos o por periodos largos, ¿no? Eso quiere decir por la caducidad, eso también hay que tomar en cuenta. El tiempo de vida útil que se le da al producto, siempre descrito en la etiqueta. Ahora, la temperatura de transporte y distribución también es algo muy importante, de que en algunas ocasiones no estamos seguros si realmente se cumplió, porque puede que el producto haya llegado bien hasta el almacén de la empresa distribuidora, pero en el momento que salió de ahí, no sabemos si al momento de transportarlo hacia la farmacia, realmente cumplieron con la temperatura adecuada, ¿no? La temperatura de transporte y distribución es el rango de temperatura, ¿no? O el periodo de tiempo que un producto puede estar expuesto fuera de sus condiciones ideales de temperatura de almacenamiento, y que no le causará algún efecto, ¿no? Contra la seguridad, eficacia o la calidad del mismo producto, ¿no? Siendo que este rango es siempre soportado por estudios de estabilidad. En el caso de Droguería Inti, ustedes pueden tener la seguridad de que sí se hace estudios de estabilidad. De esto está encargado el Departamento de Control de Calidad en cuanto a la temperatura que se tiene al momento de que se saca, como dice aquí, de sus condiciones ideales, ¿no? Que es de la cámara frigorífica, por ejemplo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Para todo esto de la cadena de frío, ¿no? Para validar, para tener todos los controles, se necesitan obviamente instrumentos de medición. Ellos son la cámara frigorífica, ¿no? Que es el equipo frigorífico eléctrico para almacenar productos en condiciones adecuadas de cadena de frío. El data logger o termómetro, que es el dispositivo electrónico de registro continuo de la temperatura. Y el registro en sí de la temperatura, ¿no? Que viene a ser el registro documentado, estandarizado y detallado, en este caso, si nosotros queremos, de la temperatura que tienen nuestros equipos. Estas cámaras de frío son imágenes reales, por si acaso. Hemos querido compartir un poco para que conozcan cómo es todo el equipamiento que se tiene en el almacén. Como ven, aquí dice cámara de frío 3. En Droguería Inti se cuenta con 3 cámaras de frío. Son equipos industriales de alta calidad. Aquí está la cámara de frío 1. Como podemos observar, están aquí los controladores de temperatura. Por si acaso, incluso aquí ustedes ven la imagen de una alarma, ¿no? Esta alarma suena, por ejemplo, en algún momento cuando, por error, que no debería pasar, pero pueden haber dejado la puerta mal cerrada, ¿no? Entreabierta, suena la alarma. Entonces, inmediatamente van y ven qué es lo que está pasando. Entonces, la temperatura todo el tiempo se
se mide, se controla, se tiene un registro, cada cierto tiempo se hace un registro de la temperatura de la cámara por un lado. Estas son las insulinas dentro de la cámara de frío, que también se cumple con todas las buenas prácticas de almacenamiento, como pueden ver en estantes adecuados, siempre separados del piso, ¿no? A una altura adecuada. Por otro lado, esto de manera conceptual recordamos las soluciones para el transporte de cadena de frío. Ahí les recordamos que existen muchos tipos de materiales, ¿no? Obviamente en la cadena de frío no es necesario, pero al momento de sacar de la cámara frigorífica para llevarlo al cliente, se necesita llevarlo en envases adecuados. En primer lugar, debe tener un aislante térmico, como el poliestireno expandido o el EPS, que se le dice, el poliestireno extruido, XPS, o el espuma pack, bolsas térmicas, ¿no? Deben tener diferentes materiales, pero la idea es que sean aislantes térmicos, ¿no? Para que se conserve la temperatura. Esto también les recordamos para que en sus farmacias tengan en cuenta de recordar eso al cliente. Si bien se cumple tanto Droguería Inti hasta hacer llegar a la farmacia un producto adecuado, y la farmacia tal vez igual cumple con darle al cliente un producto adecuado, el cliente puede arruinar el producto desde la farmacia hasta su casa. Tal vez se fue a comer, se fue a almorzar y no lo llevó en un recipiente adecuado. Entonces esto también es importante recordarle, ¿no? Que más adelante lo vamos a mencionar nuevamente. Recordemos que aparte de esta caja, que debe tener un elemento refrigerante, ¿no? La caja, mantener la temperatura en su interior, siempre se le coloca un elemento refrigerante. Estas imágenes son de geles refrigerantes para cadena de frío que se usan a nivel internacional, como la espuma gel, base de agua, muchos le decimos simplemente hielo, ¿no? Pueden ser enfriados o congelados. Esta es una imagen ya real de cajas térmicas que se ocupan en Droguería Inti. Como ven, incluso se indica la temperatura que se debe mantener entre 2 y 8 grados. Esta también es una fotografía de una de nuestras cajas que tiene el material de aislamiento térmico que tiene la caja, y en cuyo interior incluso tenemos otra caja con el material aislante, ¿no? Para el transporte de las insulinas. Aquí tenemos los paquetes fríos, y como ven, la imagen que les mostraba hace rato es una sacada de la red, ¿no? Pero era similar a la que estamos usando nosotros. Estas ya son imágenes que tenemos en nuestros congeladores. Aquí tenemos los paquetes fríos para el transporte de insulinas. Como pueden observar, son de diferentes tamaños, porque hay cajas más grandes, más pequeñas, depende de la cantidad que se vaya a transportar. Acá en la foto, no sé si logran ver, en la parte de arriba indica la temperatura de este refrigerador, que es menos 20 grados, ¿no? Que recordamos son refrigeradores importados exclusivamente para Droguería Inti, creo que no se encuentran de manera fácil en el país. Y algo congelado a menos 20 grados obviamente va a durar mucho más tiempo que algo congelado a menos 5 grados, menos 2 grados, como suelen tener las heladeras convencionales, ¿no? Aquí mostramos el data logger. Estos son algunos de los que utilizamos. Como ven, se tiene el registro de calibración. De acuerdo a ciertos periodos de tiempo, se los vuelve a calibrar, se anota la fecha, ¿no? Y siempre para que el equipo esté en buena calidad. Esta imagen de aquí también es un informe de medición que se hizo en una entrega. Lo más importante que deben rescatar aquí ustedes, por ejemplo, es en el gráfico. Como pueden ver, el rango superior dice 8 grados centígrados y abajo 2 grados centígrados. Lo importante es de que no sobrepase el rango establecido, ¿no? Y como ven, esta es una distribución que se hizo a una farmacia, y desde que salió del almacén hasta que llegó, bueno, pues no sobrepasó ese rango. Quiere decir que está muy bien el producto y las condiciones son las adecuadas. Los vehículos de transporte tienen que ser calificados, eso también es algo importante.
En Droguería Inti también se califican todos los transportes, también los materiales, como les decía, dónde se va a transportar, ¿no? Pueden realizarse ensayos por triplicado también, muchas veces se eligen siempre a los clientes que están más lejanos, se mide la temperatura, y se hace esto muchas veces para que se tenga realmente la calificación, y por ende luego, cuando ya se certifica que la documentación se valida. Entonces, un transporte se valida cada cierto tiempo, nosotros contamos con los transportes adecuados, y eso es lo que deben tener en cuenta, de que el producto que a ustedes les llega tiene esa certificación. No se debería realizar lo que se hizo con las vacunas, ¿no? No sé si habrán escuchado las noticias, se transportaron en un camión de transporte de pollos. Entonces no sabemos si realmente tenía la temperatura que requiere una vacuna, puede que incluso sea mayor, ¿no? Entonces un producto que sobrepasa es peor. Por ejemplo, en el caso de las insulinas, creo que es aceptable que pueda pasar 8 grados, pero a una temperatura de congelamiento directamente ya no sirve, ¿no? El producto. Entonces, por eso les decimos, tiene que ser realmente calificado y validado todo lo que se utiliza. Por eso se llama cadena de frío. Todos los eslabones, todos los integrantes tienen que funcionar de manera correcta. Y bueno, para que funcione todo de manera adecuada, también siempre se deben tener planes de contingencia. Aquí ponemos dos imágenes importantes, porque la mayoría de los sucesos que no quieren, ¿no? O no queremos que suceda dentro de la cadena de frío, por ejemplo, es que hay un apagón de luz. Entonces se tiene, en Droguería Inti contamos con un motor eléctrico, para que inmediatamente un generador de luz, ¿no? Para que vuelva la luz y siga en funcionamiento. Como dijimos, son equipos eléctricos, entonces tienen que tener la luz. Ahora puede ocurrir también de que una de las cámaras de frío, bueno, se arruine, ¿no? Deje de funcionar. Y si vieron en la foto que yo les mostré, decía cámara de frío 3, cámara de frío 1. Actualmente contamos con 3 cámaras, y incluso la norma dice, ¿no?, que siempre se debe contar con alguna otra para reemplazo. Tenemos una cámara relativamente vacía, ¿no?, sin mucho producto, por si ocurriese algún tipo de estos incidentes, inmediatamente se transporta, ¿no?, de una cámara a otra para que el producto siga manteniendo la cadena de frío. Entonces, ustedes al usar Novolin, recuerden que tienen la mejor calidad para su paciente con Novolin 7030, con Novolin N y con Novolin R. Y recordarles también, ¿no?, los colores que tienen las cajitas, es también muy importante. Lo importante es mantener una adecuada temperatura de conservación. Y bueno, el registro de temperatura, esta es una sugerencia que le estamos colocando, porque si bien hemos dicho que Droguería Inti debe cumplir con hacer llegar a la farmacia el producto en buena calidad, también dentro de la farmacia se deben hacer mediciones constantes de la temperatura. Este es un registro que hemos, bueno, seguro muchos lo hacen, pero siempre es bueno tener todo bien documentado. Incluso en alguna oportunidad del sede, al menos en la ciudad de La Paz, hace muchas, bueno, va y siempre revisa, ¿no?, que todo esté bien en todas las farmacias. Podemos tener esto de ejemplo. Como sugerencia se da de que deben utilizar un termómetro con resolución de 0,5 grados. También se recomienda realizar la medición por lo menos al inicio de la jornada laboral, al mediodía o en el cambio de turno tal vez, y siempre al finalizar el día, ¿no? Al finalizar el día laboral, cuando ya se están por ir o cerrar la farmacia, nuevamente hacer la medición. Entonces siempre es importante que se anote la fecha, la hora, quién ha sido el responsable que ha medido y la temperatura, para que así se mantenga el registro de la temperatura adecuada. También siempre es bueno recordar cómo se debe conservar. Nunca en la puerta, porque al abrir y cerrar ocurren las variaciones de temperatura que puede inactivar o arruinar el producto. Nunca en el congelador, como les decía, es tal vez aceptable que pase un poquito de 8, pero ya un producto congelado realmente no sirve para nada, se arruina. Y abajo también no da una temperatura estable.
Así que lo ideal siempre es en la parte del medio. Eso recordarles al momento de que conserven en la farmacia, en su heladera, al medio. Bueno, le decía, recordar los productos Novolin tienen un color característico. Aprender a reconocer el producto es importante. Sobre todo esto, se los menciono como sugerencia para ustedes que ya están en contacto con el paciente, ¿no? Con el cliente directo. Sabemos que en cuestión de diabetes muchas personas llegan a perder la vista incluso. Es por eso que Novolin tiene estos colores llamativos, como el verde lechuga, en cuestión de la Novolin N. Esa es una buena aclaración. Y también les recordamos de que le pregunten al menos unas 2 veces, porque han habido muchos incidentes, ¿no? De que el paciente va y no sabe, simplemente le recetaron y hasta esto podría servir de guía. Sí, la verdecita, la naranjita. Entonces es importante que ustedes les pregunten, ¿estás seguro de este? Porque imagínense que sea una N y le dan una R, ¿no? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. La R es el color amarillo. Y bueno, la combinada, que es la 70-30, que tiene 70% de la N y 30% de la R, este color naranja, café más o menos. Y bueno, aquí tenemos una jeringa de insulina, eso también como recomendación, porque nosotros constantemente vemos, la verdad que muchas veces puede sonar, bueno, ¿para qué mencionan esto, no? Pero sí es importante recordarlo, porque realmente deben darle la jeringa de insulina. Muchos pacientes tal vez por ahorrar, o por no ir a buscar en alguna otra farmacia, compran las que son, sí, agujas más pequeñas, pero no son jeringas de insulina. Para empezar, las medidas son diferentes, y también al momento de la aplicación, ¿no? Pueden lastimarles mucho más. También como farmacéuticas es nuestro deber decirles cómo deben aplicarse. También sabemos que una presentación de Novolin le puede durar alrededor de un mes, dependiendo de la aplicación que tenga, ¿no? La cantidad que se aplique, pero no quiere decir que la misma jeringa va a usar todo el mes, se va a lastimar el paciente, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que apoyarlo en ese sentido. Bueno, no sé si ustedes están enterados, pero hemos tratado de realizar este curso tanto para médicos como para pacientes, y bueno, creo que cerramos con el área farmacéutica, que es algo muy importante, porque los pacientes es como que también tienen su farmacéutico de cabecera, ¿no? Entonces, yo creo que el paciente siempre va así como con el médico que lo atendió bien, que le explicó bien, con su farmacéutico que lo guió cómo usar. Porque muchas veces tienen mucho miedo, piensan que el usar insulina es lo último que les puede pasar, y no es así. Más bien creo que si utilizan desde el inicio insulina, ya luego pueden culminar su terapia con la vía oral, ¿no? Si se controla bien. Entonces recordarles esto para que nosotros, yo sé que muchas veces no hay tiempo en la oficina de farmacia, pero tratemos de no perder el sentido de nuestra carrera y siempre aconsejar al paciente. Y seguramente con eso también van a crear mucha fidelidad con sus clientes, y por ende se estarían aumentando después la clientela, ¿no? Ahora le dejo la palabra, le cedo la palabra a nuestro ingeniero encargado. Él es el que nos apoya en la Regional La Paz. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Romina. Bueno, continuando con la charla, vamos a hablar en esta última parte de lo que ha sido la charla, temas muy puntuales. En este caso, acerca de la responsabilidad que tiene el distribuidor para con los clientes farmacéuticos. Primero, se debe de entregar un producto de calidad y en óptimas condiciones, garantizando que la eficacia del mismo no se haya visto comprometida. Como hemos visto, la cadena de flujo es muy importante, pero no solamente eso, sino que se haya traído la insulina, en este caso, durante todo el transporte en las condiciones necesarias para que este producto no vaya a perder su eficacia en ese transcurso. Por otro lado, se debe de entregar el producto con una trazabilidad que permita evidenciar, incluso durante el periodo de transporte o distribución, y que se manejó la temperatura y condiciones ideales en este tipo de fármacos. Muchos de ustedes han debido ver que Droguería Inti, al momento de realizar
la entrega de las insulinas no solamente las deja, sino que también les da una hoja de conformidad donde debe ser sellada por el regente farmacéutico, verificando que las insulinas han llegado en las mejores condiciones, sobre todo de temperatura, ¿no? De 2 a 8 grados centígrados, ya que para eso contamos con los data loggers que nos permiten justamente evidenciar toda esa temperatura durante el transcurso del carro hasta que ha llegado a la farmacia. Viendo que se ha cumplido con esas condiciones, el regente farmacéutico puede sellar confirmando que justamente se ha llegado en las condiciones óptimas. Por otro lado, el distribuidor también debe de brindar al cliente la información de qué presentaciones de las insulinas se está dejando, la cantidad, el estado y el vencimiento de las mismas, ¿no? Entonces, la persona encargada de la distribución debe decirle al regente farmacéutico cuántas unidades de Novolin N se están dejando, cuántas de Novolin R, verificar que el estado de las cajas del producto en sí está en óptimas condiciones y que evidentemente la fecha de vencimiento también corresponde a la que tiene que ser. Por otro lado, también es importante hablar sobre las responsabilidades del cliente, en este caso del cliente en farmacia. Recepcionar, por ejemplo, el producto con prioridad. En este caso, las insulinas al momento de salir del almacén tienen un tiempo específico para poder llegar a su destino. Entonces, si en farmacia se ve que el distribuidor está con una caja de insulinas para poder entregar en farmacia, se pide de que se le pueda dar un poco de prioridad al momento de recepcionar las insulinas y que de esa manera las insulinas no estén expuestas a excursiones de temperatura que puede pasar. Entonces, darle la prioridad para recepcionar, verificar que las condiciones, el estado y la cantidad sean las adecuadas y de esa manera poder sellar la hoja de conformidad e inmediatamente guardar el producto en su sistema de refrigeración. También se debe de verificar el producto, que esté en buen estado y que sean las presentaciones solicitadas. Si en farmacia se ha solicitado, por un ejemplo, 10 Novolines N y una 5R, pues se debe verificar que justamente sean esas cantidades y esas presentaciones las que se están entregando. Y de esa manera evitemos que haya errores al momento de la recepción. Porque hay que tomar en cuenta un dato muy importante. Droguería Inti ha informado hace ya mucho tiempo atrás de que no existe la devolución de nuestras insulinas. ¿Por qué? La razón principal, porque hemos perdido ese control de la cadena de frío que, como se han dado cuenta, controlamos de forma muy rigurosa. Por esa razón, es muy importante que al momento de recepcionar las insulinas, seamos exhaustivos al momento de ver que sean las presentaciones y las cantidades solicitadas de nuestra marca. Por otro lado, otra de las responsabilidades del cliente es sellar la hoja de entrega, de esa manera también viendo que se han cumplido las condiciones previas antes expuestas, ¿no? Y por último, almacenar en su cadena de frío o sistema de refrigeración de forma inmediata las insulinas y manteniéndolas dentro de las temperaturas que ya hemos mencionado, de 2 a 8 grados centígrados. Se debe de recordar ciertos aspectos muy importantes al paciente. Por ejemplo, llevar la insulina de forma adecuada desde la farmacia hasta su domicilio, al menos de forma rápida y evitando exposiciones de luz. No le podemos pedir al paciente que vaya en 10 minutos de la farmacia a su casa, pero tampoco es aconsejable que el paciente compre la insulina en la mañana y que llegue por la noche a su casa y que recién guarde las insulinas. Sobre todo en nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, vemos que los cambios de temperatura son bruscos. Entonces puede ser muy peligroso este tipo de exposiciones de temperatura para el paciente. Por otro lado, no solamente la temperatura es importante, sino también estas exposiciones a la luz, principalmente a la luz solar. Muchos piensan que solamente la insulina es termosensible, es decir, que la temperatura puede llegar a afectar a la insulina. Sin embargo, no se conoce por muchos pacientes de que también la luz puede llegar a afectar la efectividad de la insulina. En muchos casos me comentaron de que algunos pacientes salieron de la farmacia y querían verificar que realmente era la insulina lechosa, como le dicen a la NPH, y sacaron la insulina de la caja y justamente con dirección a la luz solar apuntaban para ver si era justamente color lechoso. Entonces ahí estaban exponiendo la insulina a los rayos del sol. Siempre se debe de mantener la insulina en su caja de cartón, para que el paciente saliendo de la farmacia llegue a su casa, lo ponga en su refrigerador y de esa manera cuidamos aspectos de la temperatura y también de la luz. Por otro lado, se debe verificar que se está aplicando la insulina correcta. Como lo decía Romina hace un momento,
puede que el paciente solamente recuerde el nombre de la marca Novolin, pero no sabe qué presentación específica. En este caso solamente hay una letra de diferencia, ¿no? N, R o 7030. Entonces, en este caso sí es bueno preguntarle al paciente y decirle, esta es la presentación que busca, es Novolin N, es Novolin R, o como les decía Romina, tal vez diferenciarlo también por el tema de los colores, ¿no? Novolin N, que es la NPH, suele tener, bueno, tiene siempre más bien un color verde lechuga. La R, que es la cristalina o la rápida, tiene un color amarillo, y la mixta, que es la Novolin 7030, es de color anaranjado medio café, para poder ayudarle al paciente a identificar la insulina correcta. Otro aspecto importante es que no es necesaria la refrigeración luego del primer uso de la insulina, además de dónde y cómo guardarla. Este tema de que no es necesaria la refrigeración de la insulina también es muy desconocido por muchos pacientes. Muchos de ellos suelen guardar las insulinas, refrigerarlas hasta que se acaba. Sin embargo, eso no es necesario. Las insulinas tienen que estar refrigeradas mientras no se usen. En el momento en el que ya se ha utilizado la jeringa y se ha desgarrado el caucho del vial de insulina, desde ese momento, que es su primer uso, las insulinas ya no requieren la refrigeración. No obstante, sí tienen que estar en un lugar fresco a temperatura ambiente y cuidando siempre de lo que es la luz solar o la fotosensibilidad que puede llegar a afectar a la insulina. Entonces, ese aspecto es importante decirlo a los pacientes, porque una insulina fría puede llegar a causar dolor al momento de la aplicación. Entonces, tomando estos recaudos, el paciente también va a poder tener un tratamiento mucho más eficaz, más eficiente y más llevadero, sobre todo para ellos. Otro aspecto importante que se debe comentar y recomendar al paciente es rotar los lugares de aplicación de la insulina. En este caso existen ciertos sitios de aplicación, por ejemplo, la parte abdominal donde está el ombligo, la parte superior de los brazos, los glúteos y también en este caso los extremos de los muslos, ¿no? La parte de adentro de los muslos. Sin embargo, el sitio de aplicación que tiene una mejor metabolización para las insulinas definitivamente es la parte abdominal, y se recomienda que se pueda realizar la aplicación de acuerdo a las agujas del reloj, alrededor del ombligo, 3 dedos alrededor del ombligo, para que la aplicación pueda ir rotando, y de esa manera evitamos lipodistrofias, que son en este caso abultamientos o depresiones en la piel del paciente. Eso puede llegar a generar que la metabolización de la insulina pueda ser deficiente. Por eso siempre se recomienda que se roten los lugares de aplicación de la insulina. Por otro lado, también es importante homogenizar las insulinas que requieren una resuspensión. ¿Cuáles son estas insulinas? Dos, principalmente de nuestras marcas, Novolin N y Novolin 7030, porque ambas tienen la insulina NPH. ¿A qué nos referimos con la homogenización? Es decir, que podamos mezclar todos los principios activos a través de la frotación de la jeringa. Voy a utilizar un bolígrafo como ejemplo, donde el vial, supongamos que este es el vial de la insulina, se debe poner en la palma de la mano y de forma lenta, unas 20 veces, rotar o rodar el vial en las manos para que se pueda homogenizar estos dos tipos de insulina, y de esa manera también puedan entrar todos los principios activos al momento de realizar la aplicación. Y por último, desechar la insulina y las jeringas de insulina de forma adecuada. Dentro del tratamiento de los pacientes con diabetes, pues sí hay elementos o residuos cortopunzantes como las jeringas que lo mencionábamos, y también las lancetas al momento de realizar la medición de la glicemia. En este caso, se recomienda que las jeringas, estas lancetas, se las puedan poner en botellas de plástico, que ahí las puedan ir almacenando hasta que se llenan, las ponen con su tapita y de esa manera puedan recién desecharlas. Y los viales de insulina igual las pueden poner en unas bolsas para que de esa manera se pueda desechar. Se deben tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, si se usa otra marca o una marca desconocida, el paciente puede correr el riesgo de afectar la farmacocinética en su tratamiento, es decir, que puede llegar a necesitar más o menos dosis de insulina, y eso evidentemente puede afectar al tratamiento del paciente, sobre todo al usar un producto que no se haya manejado adecuadamente o que no sea de calidad. Y por último, vamos a tocar un tema que también es relacionado a todo esto, sobre todo al manejo de la distribución de las insulinas, que es el contrabando.
que es muy frecuente dentro de nuestro medio. Sabemos que el consumo de los medicamentos de contrabando pueden provocar afecciones como alergias, alteraciones del sistema nervioso o incluso la muerte en algunos pacientes. Un medicamento que no sea manipulado con cadena de frío adecuada hace que se encuentre expuesto a estas excursiones de temperatura que habíamos mencionado y que pueden generar toxinas en el mismo fármaco. Es muy importante recomendar que la adquisición de estos medicamentos tienen que ser en lugares legalmente establecidos. Y por último, pues sabemos que el contrabando es una actividad ilegal, la cual no debe ser alentada, ya que perjudica al país y genera desincentivo principalmente a las industrias legalmente establecidas. De esta manera concluimos con la charla y estaremos también atentos a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio, gracias a ti, gracias, Romina. Sí, invitamos a todos los asistentes a escribir sus consultas, por favor. Ya veo algunas acá en el icono de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la lectura. Y la primera consulta dice, quisiera saber cuál es la insulina NPH. ¿Quién quiere responder, por Bueno, favor? Mauricio. Mauricio. gracias. Bueno, como habíamos dicho en principio, la insulina NPH dentro de nuestra marca se llama Novolin N. Una forma parte de diferenciarla de los colores que habíamos dicho es justamente la inicial de la N, ¿no? Que nos da ahí la pauta de que es una insulina NPH. Es una forma de diferenciarla de forma sencilla. Perfecto. La siguiente consulta dice, ¿cuánto tiempo puede estar en ambiente y a cuánta temperatura? La insulina. Bueno, en este caso, la insulina, luego de que se ha realizado la apertura del caucho y de que ya se ha utilizado por primera vez, se recomienda que pueda tenerlo como vida útil hasta 28 días, 30 días como máximo, a una temperatura que no llegue a exceder los 25 grados centígrados. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto. Normalmente en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, no se tiene este problema porque normalmente no llegamos a esos grados de temperatura. Sin embargo, sí, el tema igual de la luz y del ambiente fresco es algo que hay que recomendarle al paciente para que pueda tener los cuidados necesarios. En los lugares que suelen haber temperaturas ya muy altas, ¿no? Como en el oriente, bueno, se sugiere siempre tenerlo en un ambiente fresco, tal vez en algún cuarto donde usen el aire acondicionado, ¿no? Eso también. Pueden tenerlo en su mesa de noche sin problema, pero siempre y cuando ustedes vean que el rango de esa habitación no supere los 25 grados, hasta 28 puede llegar. Y no se recomienda más de un mes, ¿no? Como decía Mauricio. Exacto. Continuamos con la siguiente consulta, por favor. ¿Podría dar una vez más la información de cómo el paciente debe mantener su Novolin en su hogar? Justamente lo que decían. Bueno, ahí para nuevamente completar. dejar bien claro, Uh-huh. una vez ya se inyectó el paciente la insulina, no necesita colocarlo en la heladera. Cuando está sellado, cuando no lo ha utilizado, puede conservarlo al medio en su heladera. Lo mejor siempre es una cajita, pero la idea es al medio para que tenga una temperatura estable cuando no se ha abierto. Una vez lo utilizó, lo que sucede es de que se activan los excipientes, ¿no? La oxigenación también ayuda a eso y los excipientes se activan y por ende el producto puede durar mucho más tiempo. Por ese motivo no le va a afectar el cambio de temperatura, ya no tiene que estar entre 2 y 8 una vez usado. Puede estar hasta máximo 25, 28 grados. Por eso les decimos, por suerte en los lugares donde hace más frío no se llega, entonces normalmente pueden tenerlo en su mesita de noche o en el lugar donde les sea más cómodo al paciente utilizarlo, en lugares cálidos, tal vez en un ambiente donde utilicen aire acondicionado o donde sea más ventilado, que ahí es más fresco, ¿no? Y si ustedes, bueno, llegan a tener un termómetro cerca y si notan y sienten que está muy caluroso y está sobrepasando los 30 grados, tampoco es conveniente, ¿no? Y no deben utilizarlo más de un mes el producto. Y además de que siempre se termina antes del mes, ¿no? Normalmente sí. Entonces, sí, en resumen, lugar fresco, preferentemente no a la luz, por supuesto, ¿no? Y el tiempo que corresponda.
¿Ya? Sí, y Sí, hay. algo que decía Mauricio es muy cierto. Muchas veces para verificar o a la luz solar o en su casa directamente a su foco de luz, ¿no? De la casa y a ver, Ujú. entonces ahí eso también es mucho más peligroso. Ahí directamente pueden estar inactivando el producto. O disminuyendo su acción, y eso sí hay que tener cuidado. Ujú. La siguiente consulta está muy relacionada al mismo tema. Continuamos con la que viene. ¿Cuántas veces recomienda el laboratorio el uso de la jeringa para aplicar insulina? Bueno, hasta máximo 5 veces es lo que se recomienda, ¿no? Muchos decían hasta 3. Lo que pasa es que se pierde el filo de la aguja, ¿no? Simplemente recordarles que lo que se quiere, como decíamos, es que sea más llevadero el tratamiento, y si una persona está sufriendo cada vez al inyectarse, bueno, pues va a querer discontinuar, ¿no? Y como farmacéuticos lo que queremos es que cumpla la terapia. Entonces deben recomendarle que cambie su jeringa constantemente. Y para acotar, perdón, también mucho va a depender del grosor de la piel, ¿no? Hay pieles que son un poco más gruesas y que definitivamente pueden llegar a desgastar mucho más rápido la jeringa perdón, la aguja de la jeringa de insulina. Entonces, en esos casos, pues de repente convendrá cambiarlo mucho más frecuente. Pero si la piel es delgadita, entonces posiblemente pueda, como dice Romina, aguantar unas 4 o 5 veces en la aplicación de la insulina. Perfecto. Continuamos con las consultas que dicen, buenas noches, una consulta. Como dicen, el manejo de la insulina N pierde la cadena de frío, ya que llega a farmacias sin esas bolsas para el cliente. A ver, no se entiende muy bien. Lleve que se le pueda recomendar al paciente, ya que hay algunos... bueno, recomendaciones para el paciente después de la entrega. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, por favor? Bueno, la principal que pueda llevar la insulina de forma prioritaria, ¿no? Hasta su casa, o sea, de forma rápida, para que se puedan evitar estas excursiones de temperatura. Y sobre todo, nunca sacarla el vial de la caja de la insulina, ¿no? Guardarla si no tiene algún tipo de termo. Hay muchos pacientes que ya llevan años con la insulinoterapia y ellos ya tienen algún tipo de termos, de coolers para poder trasladar la insulina y hacen la compra. Pero hay muchos que no. Entonces, si estos pacientes no cuentan con esas herramientas, simplemente recomendarle que no demore mucho en poder llegar a su casa para poder almacenar la insulina y sobre todo que no la exponga a la luz solar mientras está en la calle. Aquí tal vez puede también apoyar Carla, ¿no? Porque ella es la Sí, por encargada de favor. control de calidad, ¿no? Muchas veces van y se le dice, a ver, un consejito, Carla, para las doctoras, para que le digan al cliente. Buenas noches a todos. Lo que se recomienda al paciente es que sí o sí maneje un termo. Pueden ser estos envases de Tecupop para que de una forma el producto no pierda su cadena de frío. Pueden utilizar también envases o geles que también ya hay en el mercado. Dice que algunas farmacias ya las tienen a la venta, que son geles de agua o paquetes de agua, perdón dicho, o de gel, y eso les puede ayudar también para que por lo menos desde la farmacia, ya sea una farmacia cercana o de alguna cadena de farmacia, pueda llegar directamente a su domicilio. Sí o sí, esto tiene que ser de manera prioritaria para que no se rompa la cadena de frío, ya que con nosotros como droguería INTI cuidamos que la cadena de frío desde el momento que se embarca el producto desde Dinamarca, pasa bastantes aeropuertos, llega a Santa Cruz, de Santa Cruz a La Paz, no perdemos la cadena de frío en ningún momento. Incluso cuando sale de aduanas de la ciudad, del aeropuerto de aquí del Alto, nosotros se contrata un camión que sea frigorífico para que se mantenga la cadena de frío y de esa manera inmediatamente almacenarlo. Exacto, muchas gracias, Carla. En una siguiente consulta nos hacen, y dice, ¿hay alguna forma de verificar si Novolin está en mal estado? Supongo después de haberse abierto o en la entrega. Podemos Sí, ver las dos. hay Sí. algunos aspectos. Hay algunos aspectos que el paciente puede notar. Si el color de la insulina ha cambiado, es muy importante. Ahí sí el paciente tiene que verificar que las insulinas lechosas sigan con ese color lechoso hasta que termine el tratamiento. Si hay grumos dentro de la insulina, dentro de la sustancia misma, si hay burbujas,
o si el líquido de la insulina se pega a las paredes del frasco vial. Si tiene alguna de estas situaciones, es mejor que el paciente no utilice más esa insulina. Al momento de que sale Droguería Inti, realmente se hace muy bien esa verificación. Igual Carla puede apoyar en eso. Exacto. Al momento de que se emite la factura, ya sea por la mañana, normalmente que es por la mañana o a media mañana, el producto es lo último que se prepara para despacharlo al distribuidor. Es decir, yo me encargo de preparar la caja térmica donde va la insulina con todos los paquetes fríos y el data logger. Es lo último que preparamos y entregamos al distribuidor. ¿De qué manera el distribuidor solamente enciende el motor y empieza a hacer su recorrido a las farmacias? De esa manera nosotros garantizamos que el producto llegue inmediatamente a la farmacia. La prioridad de los distribuidores es que lo primero que entregan, si tienen cadena de frío en su ruta, sea cadena de frío. Es por eso que pedimos a todas las doctoras que por favor, una vez que tengamos cadena de frío en nuestro pedido, atendamos con prioridad a nuestros compañeros para que de esa manera ustedes puedan almacenarnos directamente en sus congeladores o refrigeradores y no perdamos de ninguna forma la cadena de frío. Enviamos mediante los data loggers y estos data loggers junto con el registro que ustedes sellan se archiva en nuestro file para que tengamos una trazabilidad en caso de cualquier tipo de reclamo o algún tipo de eventualidad. Muchas gracias, Carla. Continuando justamente con ese tema, pero ya en el paciente, ¿cuánto tiempo tendrían después de salir de la farmacia para refrigerar? ¿Alguna sugerencia o bueno, algún estándar recomendado? Depende de la distancia, ¿no? Depende de la distancia, tienen que ver. Y sobre todo, ¿en qué lo va a llevar? Si lo va a llevar en una conservadora, con sus hielos, obviamente puede durar un poco más. ¿Qué recomiendan aquí, Carla, ustedes? Que sí o sí, si la distancia es larga, hay pacientes, clientes de farmacia que vienen a comprar, vienen directamente, traen sus paquetes, en sus termos. De alguna forma nosotros ayudamos a que esto se pare. Sí o sí recomendamos al cliente, farmacia, de que se vaya inmediatamente al lugar. Tenemos un cliente que es de una farmacia en Coroico, viene de vez en cuando a hacer las compras y se les recomienda. Entonces el cliente ya maneja sus termos, manejar. Obviamente que tenemos que tener el cuidado. Eso no nos cliente. Coloquemos nuestro Novolin, la cajita de Novolin, tengamos una barrera, ya sea un cartón, un plastoformo, colocarle el hielito. ¿Para qué? Para que si colocamos directamente el hielo, ahí sí podemos tener una variación de temperatura. Hola, hola. Sí, se está yendo un poco. Sí, se va un poquito la pero señal, sí, se entendió, ¿no? Y eso siempre recomendarles a los clientes. Bueno, generalmente y afortunadamente ya tenemos muchas farmacias que cuentan con la cadena de frío, entonces el paciente puede ir, comprar y inmediatamente irse a su casa. Pero en este caso, como decía Carla, los clientes en Coroico, bueno, es una distancia bastante grande, alrededor de 2 a 3 horas. Entonces sí necesita, por ende, conseguirse estas cajas de Tecnopor o sus termos, donde efectivamente debe incluir sus paquetes fríos o hielos, ¿no? Exacto. Esa es la Y recomendación. claro, en este momento tenemos un auditorio que no solamente es del área occidental, por lo tanto la recomendación en áreas más calurosas y húmedas es que tengan preferentemente su contenedor y vayan lo antes posible a casa, ¿no? Para poder tener en buen resguardo la insulina antes de empezar el uso. ¿Ya? Continuamos con las consultas y a ver, seguimos con cadena de frío, con hielo e insulina, si es lo que acabamos de decir. Consulta, algunos pacientes utilizan tanto el Novolin N como el Novolin R
Y la pregunta es, ¿cuál de los dos debe cargarse primero en la jeringa? Y si existe algún riesgo con respecto a los medicamentos si se lo hace de manera incorrecta. Si puede llegar a alterarse, ya que muchos lo hacen con la misma jeringa. Gracias. Eh, bueno, sí. Mauri. Hay muchos pacientes que utilizan una combinación de la insulina NPH y la cristalina en una misma jeringa, con una combinación diferente a la 70-30, que es la que nosotros tenemos. En este caso, ¿cuál debería ser la insulina que se debería de poner primero en la jeringa? Y eso es bueno que se pueda tomar en cuenta. Es la, bueno, Novolin R o la insulina cristalina. Siempre se debe de colocar primero. Esta insulina es de acción rápida y la Novolin N o la NPH es de acción intermedia y esa es la que se debe colocar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la insulina NPH tiene dentro de sus principios activos lo que es la protamina, que llega a generar que la insulina sea un poco más lenta que la otra presentación. Entonces, si pusiéramos primero la NPH en la jeringa y con la misma jeringa luego ponemos a sacamos la Novolin R, podemos llegar a poner un residuo de esas protaminas dentro del vial de la Novolin R y podemos generar que esta presentación cambie su efecto de acción. Es decir, que en vez de que sea rápida, se vuelva igual un poco intermedia. Entonces, por eso la recomendación es que en la jeringa siempre se cargue primero Novolin R y luego Novolin N. Y de esa manera no haya alteración en el resto de los viales de insulina. Gracias, Mauri. Tenemos algunas consultas también en el chat, que voy a unir un par que justamente están referidas al mismo tema. Y leo la última, justamente. ¿Cuánto tiempo puede estar fuera del refrigerador sin estar abierto el paciente en su casa? O sea, la insulina puede quedarse ¿cuánto tiempo sin estar en el refrigerador antes de abrirse? Carla, ¿quieres Carlita. responder, creo? Por Lo que favor, se Carlita. recomienda al paciente es que evite este tipo de errores, porque si es así, tendríamos que ver a qué temperatura está, si ha estado expuesto a otro tipo de factor. Puede ser calefacción. Aquí en La Paz, por el frío, utilizamos muchos calefones, estufas. Entonces, todo ese tipo de problemas tendríamos que ver en la casa, cerca a la cocina, tal vez. Entonces, cosa que genera tal vez humedad o mucha calor. Entonces, todo eso no se recomienda al paciente que lo tenga nada de tiempo fuera de un refrigerador, fuera de un contenedor. En el caso de que pasara esto, podría ser el caso grande, tendría que reportarlo a la farmacia y la farmacia tal vez contactarnos con nosotros para darle una ayuda y ver el tema de los estudios de estabilidad. Exacto. Y bueno, parte de la responsabilidad que tenemos es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Compartir toda esta información. Y Correcto. estamos abiertos a mayor solicitud o consultas de parte suya como farmacéuticos y de sus pacientes, por supuesto. Entonces, para ello estamos. De verdad, creo que, bueno, el resto de las consultas están muy relacionadas a lo que ya hemos hablado. Agradecemos mucho el interés que tienen todos los asistentes. Agradecemos su participación, por supuesto. Y a ver, entró una más al respecto de cuál es la manera correcta de almacenar en contenedores. Igual estaría dirigido a ti, Carla, por favor. La manera correcta de que ustedes pueden almacenar ya sea en un refrigerador, que normalmente es lo que tienen en farmacia, es de forma vertical, no hacia la línea. Exacto. Mantenerlo vertical es lo correcto. Mantenerlo de forma paradita, sí. Sí. Hago más consultas, creo, en el chat. A ver. Bueno, una de las consultas dice que si no se ha tenido el control de temperatura de mantenimiento del Novolin, ¿tiene el mismo efecto? ¿Y qué pasaría si se administra al paciente? En domicilio no tenemos el termómetro, dicen. A ver. Bueno, está más o menos Nuevamente. relacionado. Sí, Carla, adelante. Nuevamente es ver varios factores. ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo en la sala? ¿Estuvo en la cocina?
dónde lo dejamos. Entonces todo eso tienen que de alguna manera comunicarse con nosotros para que nosotros podamos ayudar directamente, eso ya sea personalizado, y ver, darle el soporte al cliente para ver si el producto es todavía para su uso o ya no. Entonces hay que ver varios factores, dónde lo pusieron, estuve en contacto con que tal vez lo pusieron en la sala o en la mesa y un besito y estaba justo al lado del calentador, no sé, son varias cosas que pueden pasar en un domicilio, hay que verlo de forma personalizada con el cliente. Exacto. Creo que todo el resto están relacionadas. Bueno, hay una que entró recién que dice que para COVID, por emergencia, ¿cuál primero? ¿Cristalina o N? Recomendación, si es emergencia y si es COVID, asistan a su médico, ¿no? Recomiéndele al paciente ir a su médico. La emergencia utiliza, por supuesto, la rápida, ¿ya? Si es que hay un desbalance. Sin embargo, hay que verificar los niveles de glucosa que tiene el paciente para identificar qué dosis, qué tipo de insulina, cada cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte sí le corresponde al médico. Y nuevamente, pues gracias por todo el interés. Creo que ha sido exitoso. Queridos compañeros, quisiera invitarlos a cerrar, por favor, este seminario. Romina, Mauricio y Carla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por los participantes, por el interés, como decía, ¿no, Gustavo? Porque de verdad es un trabajo en conjunto y en nuestro país exclusivamente no se tiene, ¿no?, la información o no se tiene también la seguridad de utilizar, como decía al inicio, creo yo, mi charla. Creo que piensan que es lo peor utilizar insulina en el paciente diabético. No es así. Simplemente hay que tener un buen control, una buena titulación de la dosis, y para eso también está, ¿no?, el farmacéutico de cabecera, para dar los consejos adecuados. Y estamos aquí prestos a cualquier duda, consulta. Tenemos un gran equipo en Droguería INTI, ¿no? Bueno, siempre que vean algún encargado de Novo Nordisk, no duden en consultarle, ¿no? Aquí está Mauricio, estoy yo, y bueno, gracias a Carla también, que es la encargada del control de calidad, ¿no? Muchas gracias y bueno, esperemos que haya más oportunidades, y así quieren realizarlo, podemos programar otras charlas. Muchas gracias. Carlita. Por Bueno, favor, Carla. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los participantes por estar presentes en esta charla. Esperemos de que nosotros les hayamos ayudado con algunas dudas. Y no duden en contactarse con nosotros para cualquier eventualidad, algún problema, alguna queja, algún reclamo, que nosotros siempre vamos a estar predispuestos a atenderlos de una u otra forma. Muchas gracias. De igual manera, agradecer por su asistencia a todos los participantes, y bueno, como les decía, no estamos abiertos para poder colaborarles en todas las dudas que tengan, en toda la información que se pueda requerir, no solamente para la farmacia, sino también para el paciente, que muchas veces al comprar su insulina, pues no tiene esa información que sí debería saberla. Este año, de hecho, es muy importante porque se están cumpliendo 100 años de que la insulina exógena ha salido al mercado. Entonces creemos que sí, como decía Romina, la insulina es un medicamento muy noble, como lo decía una doctora, y que se le debe de perder ese miedo, y que pueda brindarle al paciente mejor calidad de vida, porque definitivamente eso es lo que hace la insulina. Y en este caso, Novolin. Muchas gracias. A ti, Mauri, nuevamente, a los tres por toda la preparación, por toda la organización, a todos los asistentes, a los compañeros a nivel nacional, mil gracias por estar presentes. Esta es la primera actividad dirigida a farmacias de parte de Novo Nordisk Bolivia, y esperamos que se pueda repetir, como decía Romina, en búsqueda de que se vaya manejando de la mejor forma este medicamento tan noble, y en futuros seminarios, actividades que esperamos poder también compartir con ustedes, pues estamos prestos a responder cualquier otra inquietud, tanto a nivel nacional como específico en cada ciudad. Como se mencionó, en cada agencia de Droguería INTI tenemos un equipo especializado en el tema, y por ahora estamos con
con la distribución oficial en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, vamos a estar ampliándonos en todo el país y la idea es que el manejo sea óptimo. Es por eso que no hemos avanzado tan rápido como se hubiera querido, pero lo que necesitamos es el 100% de garantía de que Novolin va a llegar a sus farmacias y a sus pacientes con la efectividad que se requiere. Así que es un gusto para nosotros estar con ustedes. Novolin tiene la garantía, por supuesto, y como Novo Nordisk garantizamos el 100% a nivel mundial y también en nuestro país. Y ese es un orgullo que tenemos dentro de Droguería Inti. Así que nuevamente muchas gracias por la asistencia, por la participación, por la coordinación, Romina, y hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches y a seguirse cuidando. Un gran abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches.